Amados hermanos, imaginen por un momento haber escapado finalmente de una vida entera de esclavitud brutal, de adorar ciegamente a dioses fríos de madera y piedra que exigían oscuros sacrificios de sangre para encontrar por fin la luz de la libertad absoluta. Visualicen una atmósfera de tensión extrema, visualmente oscura, dominada por el eco de respiraciones agitadas y los constantes susurros acusatorios que penetran las húmedas paredes. Pero pocos meses después de saborear esa paz divina, unos hombres impecablemente vestidos llegan desde la ciudad santa, Ces, paran con autoridad en la puerta de sus humildes casas y les dicen una mentira verdaderamente aterradora. Para que Dios los acepte por completo, tienen que sangrar de nuevo. Esta fue la auténtica pesadilla psicológica y el terrorífico día a día que enfrentaron los primeros cristianos en Galacia, una despiadada guerra por sus propias almas. En este sombrío escenario histórico, la gracia inmerecida de Cristo fue cruelmente secuestrada por la culpa punzante y el legalismo religioso más asfixiante. Hoy viajaremos en el tiempo hasta las escarpadas y peligrosas montañas de la antigua región de Anatolia para destapar detalladamente una de las conspiraciones religiosas más peligrosas e insidiosas de toda la iglesia primitiva. Un complot calculado que casi destruye el cristianismo desde adentro. Si están listos para sumergirse en esta profunda inmersión histórica y espiritual que transformará su perspectiva de la fe, dejen su me gusta ahora mismo y asegúrense de estar completamente suscritos a nuestro canal. Sus interacciones nos permiten seguir produciendo estos documentales bíblicos de alta calidad. Prepárense para escuchar el tenso sonido de las cuerdas y los pesados tambores tribales que marcan el ritmo de una época marcada por el miedo y la dominación romana imperial constante. Nos situamos exactamente en el convulsivo siglo I, inmersos en la áspera provincia romana de Galacia, lo que hoy conocemos como la Turquía central. Debemos entender profundamente que esta no era, de ninguna manera, una refinada región de filósofos elocuentes como lo era Atenas, donde las ideas fluían en patios de mármol pulido. Los gálatas eran rudos descendientes de salvajes tribus celtas, conocidos históricamente como galos, feroces guerreros y letales mercenarios que se habían asentado violentamente en aquellas tierras muchos siglos antes. Eran hombres y mujeres profundamente paganos, extremadamente supersticiosos e impulsivos por naturaleza. Adoraban con temor ciego a deidades, implacables de la naturaleza salvaje, y estaban terriblemente acostumbrados a intentar aplacar la ardiente ira de sus dioses mediante rituales severos, sumamente dolorosos y cargados de un misticismo oscuro que gobernaba cada aspecto de su turbulenta vida diaria en aquellas escarpadas montañas. Sobre este trasfondo cultural indomable y salvaje cae pesadamente el yugo de hierro del majestuoso imperio romano. Escuchen mentalmente el inconfundible sonido de las marchas militares, los pesados pasos de las legiones romanas que imponen su estricto orden, cobran opresivos impuestos y construyen interminables rutas comerciales sumamente polvorientas bajo el sofocante sol del incesante verano en Anatolia. El olor penetrante al cuero de las armaduras y al polvo reseco del camino inunda el ambiente cotidiano de estos antiguos mercenarios subyugados. Es exactamente en este escenario hostil y tenso cuando el apóstol Pablo llega allí por primera vez. Se presenta ante ellos con un aspecto físico lamentable, enfermo, débil y visiblemente frágil, como relata la misma escritura sagrada en su carta. Su llegada silenciosa y modesta contrastaba bruscamente con el poderío romano que los gálatas veían desfilando imponentemente todos los días por sus concurridas y ruidosas calles principales. A pesar de su notable debilidad física y su frágil estado de salud general, Pablo les presenta apasionadamente un mensaje radical e inmensamente transformador: la sublime noticia de un Dios amoroso que ya había pagado por completo el precio del sacrificio cruento necesario para su salvación eterna. Aquellos feroces gálatas, acostumbrados a sufrir tormentos para agradar a sus crueles dioses paganos, lo reciben asombrados, con cálidas lágrimas de profunda alegría y gratitud infinita rodando por sus mejillas curtidas por el viento y el ardiente sol anatolio. Sin embargo, esta inmensa paz espiritual no duraría demasiado tiempo en sus corazones purificados. Muy pronto, el complicado e intrincado escenario geopolítico religioso que emanaba desde la lejana ciudad de Jerusalén extendería lentamente sus oscuros y asfixiantes tentáculos dogmáticos hasta allí, aprovechándose cruelmente del oscuro pasado supersticioso e impulsivo que aún latía en la memoria de los temerosos creyentes gálatas. La sombría invasión espiritual no comenzó con el sonido ensordecedor de espadas chocando, sino con el crujir silencioso y calculado del pergamino antiguo.
A las bulliciosas y polvorientas ciudades gálatas de Iconio, Listra y Derbe comenzaron a llegar de forma constante unos forasteros sumamente peculiares. Eran hombres eruditos, de porte imponente y rostros adustos, vestidos impecablemente con las tradicionales túnicas farisaicas que rozaban el suelo árido de Anatolia. Bajo el brazo sostenían celosamente pesados rollos de la Torá, portando consigo el intenso olor a polvo del largo camino desde Jerusalén, mezclado con el aroma sagrado de la tinta fresca. No venían buscando oro ni conquistas territoriales, sino que tenían un objetivo mucho más peligroso: capturar la mente y el espíritu de los nuevos conversos. Su presencia repentina y su aura de autoridad incuestionable alteraron rápidamente la atmósfera pacífica que Pablo había dejado sembrada. Estos falsos hermanos no atacaron frontalmente en las plazas públicas, sino que utilizaron magistralmente la fría intimidación intelectual para socavar la fe. Se infiltraron sigilosamente en la intimidad de las casas, tal como lo advierte la misma carta en su segundo capítulo. Imaginen el ambiente sofocante dentro de aquellas viviendas de piedra bajo el ardiente sol del implacable verano anatolio. El fuerte olor a incienso quemado y especias orientales llenaba el aire mientras estos eruditos desplegaban lentamente sus inmensos pergaminos crujientes. Con una elocuencia calculada, miraban con desdén a los sencillos creyentes gálatas y comenzaban a deslumbrarlos citando leyes antiguas, genealogías interminables y ritos ancestrales que los nuevos cristianos desconocían por completo. Su brillante estrategia no era usar la fuerza física brutal, sino sembrar la dolorosa semilla de la duda profunda, utilizando una aparente superioridad teológica aplastante para avergonzarlos frente a sus familias. En medio de esas reuniones clandestinas y llenas de tensión psicológica, comenzaban a susurrar veneno letal en los oídos de la asustada congregación. Con una voz baja, arrulladora pero cortante como una espada romana de doble filo, les aseguraban con total cinismo: aquel hombre llamado Pablo no es un apóstol real de nuestro Señor. Argumentaban hábilmente que él nunca había caminado junto al Maestro en la histórica tierra de Galilea y que carecía absolutamente de la autoridad sagrada de los verdaderos líderes de Jerusalén. Les decían constantemente que Pablo les había entregado un evangelio incompleto, una gracia demasiado barata y peligrosamente fácil que no exigía el rigor necesario para agradar al Dios Altísimo. Escuchen el terrible sonido del papiro rasgándose bruscamente mientras estos falsos maestros intentaban despedazar, palabra por palabra, la inquebrantable autoridad apostólica que tanto esfuerzo había costado cimentar en Anatolia. Inmediatamente comenzó el tormento psicológico y el sofocante yugo de la culpa se apoderó de sus frágiles mentes. Estos sencillos gálatas, que eran antiguos paganos salvajes, de repente se vieron despiadadamente obligados a guardar estrictamente complicados calendarios religiosos, observar lunas nuevas y mantener dietas rigurosas bajo la terrible amenaza constante del castigo divino inminente. Como lo relata el apóstol en el capítulo 4, observaban ansiosamente los días y los años con un temor paralizante que oscurecía sus vidas. La brillante y cálida luz que antes irradiaba de su salvación se transformó velozmente en una sombra fría y opresiva de puro legalismo estricto. Cada pequeño error cotidiano, cada alimento considerado impuro o cada fecha olvidada, en su agitado día a día, se convertía rápidamente en un látigo espiritual invisible que castigaba sus conciencias atormentadas sin la menor piedad ni descanso en absoluto. Pero el punto más oscuro, gráfico y escalofriante de toda esta conspiración teológica fue la exigencia irrenunciable de la circuncisión física para los hombres adultos conversos. En aquella cruda antigüedad mediterránea, este era un procedimiento quirúrgico verdaderamente brutal y extremadamente doloroso, realizado completamente sin ningún tipo de anestesia en condiciones precarias. Lo que antiguamente era un pacto sagrado se convirtió trágicamente en un repulsivo símbolo de terror palpable y un simple mérito carnal para enorgullecer a los judaizantes, como bien denuncia el capítulo 6. Cierren sus ojos y casi podrán escuchar el agudo sonido de los cuchillos afilándose lentamente sobre la piedra rugosa, mezclado dolorosamente con el llanto ahogado de la duda profunda. Aquella inmensa y genuina alegría inicial que les produjo recibir el poderoso Espíritu Santo fue completamente aplastada por el incesante miedo paralizante a no ser considerados suficientemente santos. Hermanos amados, mientras esta oscura y asfixiante tormenta de legalismo ahogaba a las congregaciones en Anatolia, las tristes noticias cruzaron rápidamente el mar Mediterráneo hasta llegar a los oídos del apóstol Pablo en otra lejana y bulliciosa ciudad. Al escuchar cómo la libertad de sus amados hijos espirituales estaba siendo
Cruelmente pisoteada, su reacción no fue la de un político calculador redactando una carta diplomática y suave. Lo que brotó de lo más profundo de su corazón herido fue un auténtico y feroz manifiesto de guerra espiritual, dictado bajo una intensa presión emocional insoportable. Visualicen vívidamente al apóstol caminando de un lado a otro en una pequeña habitación mal iluminada, respirando con dificultad, sintiendo el calor sofocante del verano, golpeando las paredes de adobe, mientras el agudo olor a sudor y angustia inundaba por completo aquel estrecho espacio donde se gestaba la defensa del Evangelio. Incapaz de contener el ardiente fuego que consumía sus entrañas, al ver la pureza de la fe destruida, el apóstol realiza un acto de desesperación absoluta. Imaginen el sonido áspero y precipitado cuando Pablo arrebata bruscamente la pluma de las manos temblorosas de su propio escriba. Con los ojos completamente llenos de lágrimas de profunda indignación y amor paternal, comienza a escribir él mismo el final de la epístola utilizando letras enormes y trazos agresivos, tal como advierte explícitamente en el capítulo 6. Su mano anciana temblaba visiblemente de puro celo santo, mientras la tinta oscura marcaba violentamente el papiro amarillento. Todo este espectacular guión histórico debe resonar fuertemente en nuestras mentes con el eco inconfundible y atronador de sus palabras más famosas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad tan evidente ante vuestros propios ojos? Llegamos ahora al punto de máxima tensión en este relato. El inminente choque brutal de dos dimensiones espirituales totalmente opuestas que definirían el futuro de la fe cristiana. Pablo, sin ningún tipo de reservas ni palabras suaves, lanza como un dardo venenoso la advertencia más aterradora, contundente y drástica de todas sus epístolas conocidas, marcando la gran virada dramática de esta sombría historia. Fiel a su estilo directo y confrontativo, acorrala a los confundidos creyentes, poniéndolos figurativamente contra la espada y la pared de sus propias y equivocadas decisiones teológicas. El silencio se vuelve abrumador y denso antes de escuchar la terrible sentencia escrita que sacudiría los cimientos de sus almas atormentadas por la culpa. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído irremediablemente. Una declaración devastadora que cortaba cualquier intento de falsa piedad carnal. Aquella advertencia letal no buscaba destruir a los creyentes gálatas, sino despertarlos del oscuro hechizo hipnótico que los mantenía cautivos. Es entonces cuando se despliega la magistral y brillante resolución divina dentro del texto bíblico. Pablo les revela apasionadamente un secreto teológico transformador. La estricta ley de Moisés jamás fue diseñada por Dios para traer salvación eterna al corazón humano. Utilizando una ilustración vívida de la antigüedad, describe la ley como un simple ayo, un tutor extremadamente severo e implacable que habitualmente golpeaba a los niños rebeldes con dolorosas varas de madera para disciplinarlos duramente hasta que alcanzaran la madurez necesaria. La ley era solamente ese tutor temporal, severo y transitorio, que debía custodiarlos celosamente hasta que llegara finalmente el glorioso día de la aparición de Cristo, el momento cumbre de la historia humana narrado en el tercer capítulo de Gálatas. Este grandioso clímax es profundamente emocional y debe sentirse en lo más íntimo del ser. Al leer estas maravillosas líneas inspiradas, escuchen claramente en su interior el poderoso y liberador sonido de pesadas cadenas espirituales rompiéndose en 1000 pedazos de hierro oxidado, cayendo sobre el polvo. Pablo desarma magistralmente todo el oscuro complot religioso cuando les recuerda con infinita ternura que el verdadero e incorruptible fruto de la vida cristiana nunca florece del terror paralizante al castigo inminente. La auténtica santidad germina únicamente mediante la dulce obra interior del Espíritu Santo, produciendo amor inagotable, gozo genuino y una paz inquebrantable, como atestigua gloriosamente el capítulo 5. Toda la enorme y pesada carga emocional de la esclavitud legalista fue completamente aniquilada en ese instante sagrado por el fuego ardiente y purificador de una gracia escandalosa, infinita y verdaderamente inmerecida por la humanidad caída. Amados hermanos, bajemos ahora el ritmo de nuestra narración histórica y acerquémonos a una conexión atemporal sumamente profunda e íntima para nuestras propias vidas. Hoy en día, la antigua y polvorienta provincia romana de Galacia ya no existe físicamente en los mapas modernos. Sus imponentes ciudades de piedra son solo ruinas olvidadas bajo el sol de Anatolia. Sin embargo, el opresivo espíritu de Galacia sigue trágicamente vivo y operando con fuerza en muchísimas congregaciones alrededor de todo el mundo. Nos enfrentamos a una dolorosa realidad pastoral que debemos confrontar con valentía teológica y honestidad espiritual.
Este perverso espíritu de condenación se infiltra silenciosamente en las iglesias, susurrando las mismas mentiras antiguas a los creyentes modernos que buscan desesperadamente agradar al Creador. Es un fantasma legalista que oscurece el verdadero evangelio, cambiando la alegría de la salvación por la pesada cadena del mérito humano. Reflexionemos profundamente en este momento tan solemne y hagámonos una pregunta desgarradora que trasciende los siglos. ¿Cuántos creyentes sinceros viven actualmente un día a día absolutamente oscuro, sintiéndose miserables y atrapados en la prisión mental del perfeccionismo tóxico? Tristemente, millones de almas caminan por los pasillos de nuestras iglesias creyendo la espantosa mentira de que Dios está observándolos desde el cielo con un látigo en la mano, esperando ansiosamente su próximo error para castigarlos sin piedad. Ese miedo constante paraliza el crecimiento espiritual genuino y destruye por completo la hermosa intimidad que el Señor desea tener con cada uno de sus hijos rescatados. Vivir bajo esa sombra acusadora no es el glorioso evangelio de paz que los apóstoles predicaron con tanto fervor. Es simplemente otra forma sofisticada y cruel de retornar a la terrible esclavitud de la cual ya fuimos liberados soberanamente por Cristo. Continuemos analizando esta trágica situación espiritual contemporánea que marchita los corazones. ¿Cuántos hermanos y hermanas en la fe intentan inútilmente comprar o mantener su inmerecida salvación a través de innumerables reglas humanas absurdas, vestimentas externas impecables o acumulando sus propios méritos terrenales? Al hacer esto, a menudo sin darse cuenta conscientemente, están menospreciando directa y terriblemente la valiosísima sangre que Jesucristo derramó de forma dolorosa y victoriosa en la cruz del Calvario. Es como si le dijeran al Salvador del mundo entero que su inmenso y perfecto sacrificio histórico simplemente no fue suficiente para salvarlos. Se visten con la pesada armadura de la religiosidad exterior mientras sus almas desfallecen de agotamiento crónico, sedientas del agua viva de la gracia incondicional. El yugo farisaico contemporáneo asfixia el gozo genuino e impide que la hermosa luz del Espíritu Santo brille con toda su plenitud restauradora. La poderosa y revolucionaria carta escrita a los primeros creyentes en la lejana provincia de Galacia nos sigue gritando desesperadamente hoy a través del inmenso velo de los siglos. Escuchen atentamente su mensaje liberador resonar en lo profundo del alma. Fuiste comprado a un precio incalculable, un precio eterno de sangre inocente derramada exclusivamente por amor. Ya no eres un miserable esclavo atado al miedo paralizante del fracaso constante. Ahora eres verdaderamente un hijo amado del Altísimo. Y si eres un hijo reconocido celestialmente, entonces también eres legalmente un heredero absoluto de Dios por medio del infinito sacrificio de Jesucristo, tal como lo establece maravillosamente el capítulo 4. Esta impactante revelación debe quebrar rotundamente cualquier estructura mental de condenación que te mantenga oprimido, devolviéndote inmediatamente la inquebrantable paz mental y la serena confianza que el enemigo ha intentado robarte mediante sus despiadadas artimañas legalistas. Por lo tanto, es absolutamente vital comprender con total claridad que la verdadera santidad cristiana jamás nace del oscuro y tóxico miedo al severo castigo divino. Esa es una teología retorcida que deshonra profundamente el maravilloso carácter de nuestro Creador amoroso. Por el contrario, la obediencia más pura, fragante y genuina brota espontáneamente como resultado directo de una gratitud infinita e inagotable por la desbordante gracia redentora que hemos recibido sin merecerlo. Cuando comprendemos cabalmente la magnitud del perdón otorgado en la cruz del Calvario, nuestro corazón regenerado anhela fervientemente caminar en luz y verdad, no por temor a la vara de un estricto juez implacable, sino por el profundo amor que sentimos hacia el Padre Celestial que nos abrazó cálidamente cuando aún éramos pecadores perdidos en la oscuridad. El amor genuino transforma mucho más que 1000 leyes muertas talladas en fría piedra. Amados hermanos, es momento de aferrarnos firmemente a esta verdad inquebrantable que el apóstol defendió con su propia vida. El sombrío día a día que aplastó a la antigua iglesia en Galacia no tiene por qué ser el triste destino de nuestra generación actual. Debemos rechazar categóricamente cualquier enseñanza que intente añadir cargas pesadas a la cruz. El sacrificio perfecto de Jesucristo fue absolutamente suficiente, definitivo y eternamente eficaz para limpiarnos de toda maldad. Cuando la voz acusadora del enemigo intente susurrar a tus oídos que no eres lo suficientemente digno o que necesitas sacrificios adicionales para alcanzar el favor divino, recuerda el trueno de Pablo. Levanta tu rostro hacia el cielo despejado. Respira profundamente el aire puro de la libertad espiritual y declara con firmeza que tu deuda incalculable ya fue pagada por completo en el oscuro madero.
La inmensa victoria obtenida en aquella antigua y árida región romana sentó un precedente eterno para toda la cristiandad venidera. Si aquellos falsos hermanos hubieran triunfado con su oscuro complot de infiltración sistemática, el cristianismo primitivo se habría marchitado lentamente hasta 1900, convertirse en una secta legalista más del Medio Oriente, ahogada en el mar de la irrelevancia histórica. Sin embargo, la furiosa y apasionada intervención epistolar de Pablo rescató magistralmente la pureza del mensaje original de Cristo. La Carta a los Gálatas sigue siendo hasta el día de hoy nuestra constitución inquebrantable de libertad espiritual, el manifiesto definitivo contra cualquier forma de tiranía religiosa opresiva. Cada vez que leemos sus páginas sagradas podemos percibir intensamente el fuerte latido del corazón compasivo de Dios, quien anhela profundamente relacionarse con sus creaciones sin el oscuro e inútil velo del temor carnal punzante. La dramática historia de los temerosos creyentes gálatas es, en realidad, nuestra propia historia personal reflejada fielmente en el espejo del tiempo. Es una constante y feroz batalla diaria entre el orgullo de confiar tontamente en nuestras propias obras insuficientes o la inmensa paz de descansar por completo en la obra perfecta de Jesucristo. Todos llevamos dentro un pequeño fariseo escondido que desea secretamente ganar el cielo por sus propios méritos para sentirse superior a los demás. Pero el glorioso Evangelio nos humilla maravillosamente hasta el polvo del suelo, recordándonos constantemente que nuestra única justicia verdadera proviene de aquel madero ensangrentado levantado en las afueras de Jerusalén. Caminemos entonces con la cabeza en alto, no por nuestra propia perfección inalcanzable, sino porque fuimos cubiertos totalmente por el sublime manto inmaculado del Cordero Divino que quitó nuestros enormes pecados pasados. Nunca olviden las sabias palabras apostólicas cuando enfrenten las crueles dudas en la silenciosa soledad de sus oscuras habitaciones. Si alguna vez sienten que la enorme culpa intenta aprisionarlos de nuevo en sus frías celdas de hierro, recuerden vívidamente el penetrante olor al polvo antiguo de Anatolia y el poderoso eco de las pesadas cadenas cayendo al suelo rocoso de Galacia. Manténganse firmes, inquebrantables y absolutamente decididos en la bendita libertad con la que Cristo nos hizo libres para siempre, y no vuelvan jamás a someterse bajo el doloroso y asfixiante yugo de la esclavitud religiosa. Celebremos con inmenso gozo desbordante esta profunda verdad histórica y teológica que ha transformado radicalmente millones de valiosas vidas a lo largo de los turbulentos siglos pasados. La gracia siempre triunfará maravillosamente sobre el destructivo miedo, cuando confiamos sinceramente en el inagotable amor del Padre. Si este profundo viaje histórico al antiguo y oscuro pasado te ha quitado un peso inmenso de encima y te ha recordado verdaderamente el gran valor infinito de la maravillosa gracia inmerecida de nuestro Señor, te invitamos a reflexionar hoy sobre esta invaluable libertad que poseemos. Ya no somos esclavos atados al miedo, sino verdaderos herederos eternos del reino celestial. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.